quería hacer un vídeo hablando de la colonización de Islandia. Llego aquí todo contento y descubro que el museo está cerrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, hoy por fin ha abierto el museo. Así que he pensado que es un buen momento para hablar de cómo fue la colonización de Islandia. Here is the place. Here is where we shall live. Ha costado un poco, sí. Soy Gerard Ferra y esto es Peripecias en Islandia. ¡Dale, coño! Una cosita, antes de seguir, os quiero presentar a una amiga mía que se llama Belén, una niña hondureña que también hace vídeos sobre Islandia. Os dejo aquí abajo el link a su canal, así que iros a dar una vuelta por ahí y suscribiros, por supuesto. Lo sé, me estoy haciendo competencia a mí mismo. Hola vikingos, yo soy Belén Mezadotti. No te olvides de darle like a la campanita, suscríbete y ver más vídeos de Belén Mezadotti. Hola peripecias, saludos para España. La entrada son 1500 coronas. La colonización de Islandia oficialmente fue en el año 874. Hay dos fuentes que recogen la colonización de Islandia. Una es Islendingabók y la otra es Landnámabók. Este último recoge desde el 874 en adelante y nombra a los 435 colonos que finalmente llegaron a Islandia y se asentaron en Islandia. Tienen muchos nombres: Dave, Carl, Paul, Mike. Las primeras personas que llegaron a Islandia fueron unos monjes irlandeses. Es decir, que Islandia podía haber sido una Irlanda 2.0, pero esto no está del todo claro. El descubridor de Islandia fue un vikingo llamado Nadord, que llegó aquí en el año 825 y que nombró a la isla como Snæland. ¿Y cómo llegó Nadord hasta aquí? Por error, porque se equivocó de ruta. Él quería ir desde las Islas Feroes hasta Noruega, pero se equivocó. En el año 860 llegó Gardar Svalbardsson, un vikingo sueco. Gardar se asentó en Húsavík, lo que hoy día es Húsavík, y pasó aquí un invierno. Es decir, es la primera persona que vivió en Islandia. Gardar rebautizó la tierra como Gardarshomir, la casa de Gardar. ¿Y cómo llegó Gardar Svalbardsson hasta aquí? Por error. Por error también. Él quería ir hasta Dinamarca, pero una tormenta le desvió de la ruta. Después llegó Floki Vilgerdarson, que fue el primer vikingo que llegó aquí deliberadamente. Floki rebautizó esta isla como la Tierra del Hielo, Iceland. Como veis aquí, cada uno llegaba y le ponía el nombre que le salía de las napias a la isla. Al final, todo el ganado de Floki murió y tuvo que regresar a Noruega. Y al volver a Noruega le preguntaron: oye tío, ¿qué tal por la isla esa? No está mal. Pues a pesar de la indiferencia, Floki acabó volviendo aquí y se quedó a vivir aquí hasta que murió. Este de aquí es un nar, que es el barco que usaban los vikingos para llegar a Islandia. Venga, vamos a subir, ¿no? Por fin llegamos al año 874, que fue cuando llegó Ingulfor Arnarson, que fue el primer colono que se asentó definitivamente en Islandia. Arnarson agarró los postes del barco, los tiró al agua y dijo que allá donde fueran a parar los postes, allí construiría el campamento. Y así, amigos, es como nació Reykjavik. En el año 900, Islandia ya tenía 20.000 habitantes. Y en el 930, 60.000. Este año, el 930, es un año importante porque fue cuando se fundó el Althing, la Asamblea de los Hombres Libres, lo que es hoy día el Parlamento. En el año 2000,
el capitán Egerton y su tripulación tomaron este nar y se fueron desde aquí hasta América. Lo hicieron para celebrar los 1000 años de la llegada de Leif Erikson, el famoso Leif Erikson, a América. El capitán Egerton y su tripulación recorrieron nada más y nada menos que 4.200 millas y pasaron por 25 puertos. Viajecito, ¿eh? Vamos, un señor viaje. Una vez sales del museo te encuentras aquí pues un poblado vikingo. Lo que te encuentras es un poco pues una representación de cómo eran las casas en las que se vivían ya más tarde del 874, ya estamos hablando de pues del siglo XV más o menos. Una pena porque aquí lo que hay son a veces animales, ¿no?, que cuidan la gente del pueblo. Aquí a veces hay animales, una pequeña granja. Esta es una reproducción exacta de esas casas que os estoy comentando, y si te vienes por aquí por la ventana, mira, puedes ver todo el interior de cómo, vamos, cómo era. Lo que no sé si se puede pasar, bueno, por lo pronto, bueno, me ha quedado claro que aquí no puedo entrar. Imagino que será el gallinero o el granero, no sé, el sitio para guardar cosas, vamos. He pensado en acabar este vídeo con una reflexión, una reflexión final, un poco como lo que hace Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Hasta dentro de 7 días, amigos. El año pasado, en noviembre, un compañero mío de trabajo decidió, después ya de que acabara la temporada de verano, empaquetarlo todo e irse a Nueva Zelanda. Su idea era no volver. Su idea no era volver a Islandia. O en caso de volver cuando ya hubieran pasado por lo menos 6 meses. Pues bien, 2 meses después, en enero, ya estaba por aquí, ya había vuelto. Y yo le pregunté que por qué había vuelto tan pronto, si se suponía que tenía que por lo menos estar 6 meses viviendo en Nueva Zelanda, o ese era su plan. Y él me respondió que había habido un cambio de planes. Y estuvimos él y yo hablando y llegamos como a una conclusión, que es ¿qué tiene esta isla que la hace tan rematadamente atractiva? Cuando estudias un poco cómo fue la colonización de Islandia, te das cuenta de que hay como una especie de patrón común, ¿no? Que es que llegaron aquí un poco de casualidad, se acabaron yendo, pero algunos volvían. El caso de mi compañero no es el único que conozco. También he conocido otros casos de gente que viene, está un periodo, se va, pero vuelve. O gente que nace y vive aquí, pero que a un momento dado se cansa, se va, pero acaba volviendo siempre. Claro, Islandia es una isla un tanto hostil. Es una isla en la que llueve, hace viento. En invierno esto es una pista de hielo. En invierno solo tienes 3 horas de luz. En verano tienes exactamente lo opuesto. Pero ¿qué hace que esta isla, este país, sea tan alucinantemente atractivo? Que la gente quiera venir aquí, que incluso gente que viene aquí de vacaciones acabe queriendo quedarse a vivir, y de hecho se queden a vivir. Entonces yo le encuentro una cosa así un tanto mística, religiosa, fantástica si quieres. Es como una isla que, al igual que le pasó a Nador, o al igual que le pasó a Svarvarson, a estos vikingos, por accidente, como que te llama. Y aunque no te acabe de gustar al principio, y de hecho te rindas y te quieras ir, al final, tarde o temprano, acabas volviendo. Aunque sea de vacaciones, o sea, tiene algo que te agarra, algo que no te deja salir, algo... No sé, estos son unas pedradas mías, reflexiones así un poco místicas, un poco del estilo de Iker Jiménez, pero os juro que me pasa. No solo a mí, a mucha gente. Yo mismo incluso volví a España. Estuve aquí trabajando 3 meses, volví a España, pero luego volví y desde entonces me he quedado aquí a vivir. En fin, una reflexión mía así que, bueno, puede parecer que estoy mal de la cabeza. Pero no lo estoy. Os animo a que os suscribáis al canal, a que le deis un like ahí bien majo. Como ya os he dicho, daos un paseo por el canal de mi amiga Belén y darle like y suscribiros al canal de Belén, por supuesto. Soy Gerard Ferra y esto es Peripecias en Islandia. Sed buenos. ¡Hola! Soy Gerard Ferra y esto es Peripecias en Islandia.
Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Musicote, peripetas, musicote. Tener hermanas para esto.